Buenas noches, mi nombre es César Augusto González Biuchi, estudiante de Ingeniería Industrial. Las diapositivas a presentar es sobre el capítulo 2 y 3 de Legislación Laboral presentado a la tutora Leda Sofía Salcedo, Universidad Nacional UNAD. El tema que le voy a hablar en este momento se va a tratar sobre las obligaciones y provisiones, derechos, deberes del empleador y del trabajador. Vamos a hablar también sobre los salarios, eh, sobre los viáticos, cuánto debe ser el porcentaje pues eh, que debe, que debe dar, que debe consignar, aportar el empleador, al igual también pues el empleado. Pues inicialmente pues hablaré de las obligaciones del empleador. Una de las obligaciones del empleador es dar al trabajador los instrumentos adecuados y materias primas necesarias para la realización de las actividades. Prestar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra accidentes y enfermedades profesionales. Eh, Siempre es importante también una de las obligaciones del empleador es dar certificación laboral siempre y cuando el empleado lo solicite, tener respeto a la dignidad personal de trabajador, a sus creencias y sentimientos, pagar al trabajador los gastos razonables de venida y regreso, si para prestar servicio y si desde un comienzo se contrató pues de que tenía que cambiar de ciudad, pues eso se lo tiene que pagar el empleado, perdón, el empleador. Eh, Respeto a los salarios, pueden hacerse deducciones, retenciones, compensaciones de acuerdo a los artículos del Código Sustantivo del Trabajo. Obligar al trabajador a que compre mercancías o víveres en los almacenes que el empleador quiera. Limitar o presionar a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de asociación. O sea, tenemos derecho como empleados, tenemos eh, toda el, todo el derecho de formar nuestra asociación o el sindicato, pero también que sea siempre para un bien común de la empresa, no por pernicia, porque también pues si lo vamos a tomar como pernicia o como entonces vamos a bajar el rendimiento laboral, entonces el empleador, la empresa pues tomará acciones al respecto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Las obligaciones del trabajador ahora, ¿sí? Una de las obligaciones del trabajador es acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular la impartan el empleador o sus representantes, ¿sí? No comunicar a terceros, salvo la autorización expresa, a las informaciones que tenga sobre su trabajo, especialmente que sean de naturaleza reservada. Conservar y restituir en un buen estado los instrumentos y útiles que le hayan sido facilitados y las materias primas sobrantes. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros. Él nos habla que pues no debemos como tomar mucha confianza, y eso es bueno porque pues después eso se presta de pronto para un mal ambiente más adelante. Observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedad profesional. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes. Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo, a excepción de la que con autorización legal puedan llevarlos, en este caso pues todo el personal de vigilancia privada. Faltar al trabajo sin justa causa de pedimento sin permiso del empleador, eso es causal de despido de una. Usar los útiles o herramientas suministradas por el empleador en objetos distintos del trabajo contratado. En algo así, pues tenemos que tener o sea, tenemos que tener claro desde un comienzo, cuando firmamos, cuáles son nuestras obligaciones, qué es lo que debemos hacer.
y estrictamente a qué tenemos que hacer y para qué fuimos contratados, porque muchas veces la gente dice, no, por hacer más, hace menos, y eso es la verdad. Uno muchas veces porque al irse del contrato, lo que usted ha sido contratado, que por favor, que un favorcito, que para ser buen amigo, eso no es bueno porque muchas veces uno, por los bonches, se puede llamar así, eh, o por regalado, ahí donde están los accidentes laborales. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y lo peor es que después de que tenga un accidente laboral, se pone a hacer algo que no tenga que ver con él, debe tener, tiene un accidente y pues ahí viene pues el problemita, ¿no? Algo que se ve a diario en las empresas pues es el acoso laboral, o más conocido como el mobbing. Es un comportamiento en donde el individuo con una conducta de abuso de poder discrimina, debilita, humilla o amenaza a un trabajador con dificultades para defenderse, ocasionando un riesgo para la salud mental y física. ¿Sí? Por aquí podemos ver las etapas del acoso laboral, que todo empieza desde un conflicto inicial, pasa después a una estigmatización, después pasa a una intervención, después pasa a una marginación o expulsión de la persona acosada. En eso también tenemos mucho lo que es maltrato laboral, que también se ve mucho. Se ve también la persecución laboral, discriminación laboral por culturas, por género, por, por color de piel, mejor dicho. Se ven tantas cosas en esta vida. También entorpecimiento laboral debido a todo eso y esa uno como que ya de tanta persecución, uno ya no sabe ni qué hacer y cree que están haciendo las cosas bien, pero resulta que de tanto estrés, de tanto volteo, nos entorpecemos laboralmente, inequidad laboral, desprotección laboral. Esta desprotección laboral es bien importante porque pues, es toda la conducta que ponga en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador. Aportes, tenemos que tener claro que pues cuando entramos a laborar, inicialmente pues tenemos que tener pues ya en nuestras manos la copia pues de los aportes para fiscales que la ley ha establecido como norma general que los empleadores deben realizar aportes por cada uno de sus trabajadores con destino al ICBF, SENA y a las cajas de compensación familiar. ¿Sí? Tenemos claro que el SENA, pues el empleador debe enviar un 2%, al ICBF un 3%, a las cajas de compensaciones un 4%. eh, También tenemos que tener claro y tenemos nosotros, el empleador, cuánto debe aportar a salud, que es el empleador debe aportar un 8.5% y el trabajador de su sueldo debe aportar y es descontado por nómina un 4%. También tenemos que tener claro que, como decía desde un comienzo, eh, siempre con el empleado, pues con el empleador tenemos que tener claro si los contrata con viáticos o sin viáticos, ¿sí? Porque es un tema bien importante y bien complejo porque pues la gente cree que muchas veces cuando lo contratan para cierta parte dice no, pues va a tener viáticos, no, pero resulta que lo que le están diciendo es que lo contratamos aquí, un ejemplo, en el Meta y se es de Neiva, entonces le dice el empleado, no, lo que pasa es que lo necesitamos que sea con base Meta. Entonces el empleado muchas veces no cae en cuenta y dice, no, pues yo soy de Neiva y ellos saben que yo voy a trabajar al Meta y que yo soy de Neiva, entonces pues me tienen que pagar, pero resulta que en el contrato dice base, base Meta, entonces automáticamente no va a tener derecho a los viáticos. ¿Sí? El salario. El salario es la contraprestación que recibe el trabajador por sus servicios. El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades, mínimo integral, en dinero y en especie, ¿sí? O según la forma de pago por unidad de tiempo, por hora, semana, quincena, etcétera, por respetando siempre el salario mínimo legal o el fijado en los pactados.
Factores de valoración salarial son criterios orientadores obligatorios para el empleador en materia salarial o de remuneración a los siguientes: la naturaleza de la actividad a realizar, acceso a los medios de formación profesional, condiciones en la admisión en el empleado, condiciones de trabajo, etcétera. Después de cumplir 12 meses de trabajo, pues el empleado tiene derecho pues, a sus vacaciones y que su salario también o sea, que también le paguen pues sus respectivas vacaciones. Eh, por ahí tenemos acerca de las vacaciones, también tenemos algunas obligaciones, prohibiciones, por lo que es el pago del salario en los términos y oportunidades señalados. Es obligación primordial del emprendedor. El no hacerlo configura una grave violación a la ley del contrato que puede dar lugar a la terminación unilateral con justa causa por parte del trabajador, circunstancia que genera indemnización a cargo del empleador. Eh, por aquí tenemos, por aquí tenemos un tema bien importante que es sobre las prohibiciones que se mantienen. Aunque exista autorización escrita, no puede hacerse retención o devolución del salario cuando se afecte el salario mínimo legal o convencional o la parte inembargable del salario cuando el total de la deuda supere el monto del salario del trabajador en 3 meses. Aquí estamos hablando sobre cuando pues, no falta el empleado que pues, tenga por ahí algún problemita judicial y pues adquiere pues lo que, a lo que se llama hoy en día embargar el salario, ¿sí? Entonces, acerca de eso, pues tengo aquí una ilustración pequeña, pues para tenerlo claro. El monto embargable del salario es: no es embargable el salario mínimo legal o convencional. El salario solo es embargable en una quinta parte de lo que se exceda el salario mínimo legal o convencional. Pero si el embargo, ojo, se produce por demandas de una cooperativa, por recaudo de obligaciones a su favor o dentro de un proceso por alimentos, puede embargarle hasta la mitad del salario. Así que compañeritos, pilas con eso. Eh, Espero les haya servido. Muchísimas gracias. Dios los bendiga y hasta pronto.